Tras una alocada fiesta, una inesperada noticia une los destinos de Gyeong-woo y el dulce Jongwon. Creyendo que ambos comparten el mismo mundo, deciden dar un paso valiente y mudarse juntos para formar un hogar. Entre nervios, tiernos cuidados y una convivencia llena de dulces descubrimientos, el mayor intentará ser el mejor compañero, sin sospechar el tierno secreto que oculta su amado. Jongwon había citado a Soo-hyung para darle una inesperada noticia. Estaba esperando un hijo suyo. Ello descoloca al más bajo, ya que se suponía que ambos eran omegas. Hace menos de un mes, tras una fiesta universitaria de bienvenida, ambos bebieron de más. Una cosa llevó a la otra y terminaron echando pasión. Con algo de temor, Gyeong-woo asume la responsabilidad, comprometiéndose a cuidar de él y del bebé. Mientras que el pelinegro estaba pasando una crisis por saber qué hará con una familia a cuestas, el más alto actúa algo nervioso. Jongwon había inventado lo del embarazo para que Soo-hyung se quede a su lado. Habían empezado a convivir juntos como primer punto de adaptación, solo que cada quien tenía su propio espacio. Esta distancia no le caía bien a Jongwon, ya que ni podía conciliar el sueño. La angustia de no conocer lo que Soo-hyung pensaba de él lo lleva hasta aprenderse la rutina de este con tal de coincidir. Jongwoo llega trasnochado a la universidad y todo porque descubrió al peli blanco durmiendo entre sus brazos. Eun-chan le consulta qué lo tenía tan pensativo. El más bajo le cuenta que se tendrá que casar debido a una obligación. Su amigo cuestiona su motivo. Lo que ellos desconocían era que Jongwon los estaba escuchando. Jongwon trata de no ponerse celoso, pero le es imposible. Desde el primer momento se puede notar que hay cierta tensión entre él y Eun-chan. El castaño termina uniéndose a la pareja solo porque habrá comida gratis, decisión de la que posteriormente se arrepiente porque termina siendo ignorado tras la escena de celos por parte del más alto que trataba de marcar territorio. La forma en que su amigo se tomó su relación con Jongwon le da cierta inseguridad al pelinegro. El más alto se muestra cariñoso con Gyeong-woo, algo que a este no se le hace prudente, ya que su relación todavía no estaba consolidada. El pelinegro lo ha estado evitando porque aún no entiende sus sentimientos. Mientras conversa con Eun-chan le cuenta cómo se conoció con su prometido. Muchas cosas habían cambiado desde la última vez que se vieron. El castaño le cuenta sobre el rumor del mal comportamiento del más alto para con sus compañeros. El pelinegro no cree en ello, por lo que va en búsqueda de Jongwon para aclarar ese malentendido, solo para que minutos después de hallarlo presenciara cómo el peliblanco respondía de forma grosera a sus compañeros de aula que le hacían conversación. Jongwoo interviene. Después de regañarlo y hacerlo ver su error, es que finalmente el más alto termina disculpándose a regañadientes. Jongwoo puede notar al más alto algo deprimido tras su regaño. Al llegar al departamento conversan sobre su mal comportamiento, logran admitir sus errores y disculparse. El pelinegro se compromete a auxiliarlo en todo lo que necesite. Aprovechando que este hacía la cena, un pensamiento egoísta pasa por la mente del más alto. Quería probar hasta dónde era cierta la promesa de Soo-hyung, por lo que a propósito se hiere con un vaso. Su plan funciona a la perfección. Jongwoo no puede evitar cumplir cada petición que le hace con tal de hacerlo sentir bien. Jongwon usa esta excusa para besar y tocar a Soo-hyung lo que resta de la noche. Una de las cosas que extraña al pelinegro es el comportamiento de su prometido cuando menciona ir al hospital, el cual evade a propósito, tema que es olvidado poco a poco por Gyeong-woo entre los deberes de la universidad y el tener pareja. Jongwon usa el ser la debilidad del más bajo para siempre terminar convenciéndolo de que compartan más que simples caricias. Los días pasan y el peliblanco empieza a mejorar su comportamiento para con Eun-chan y sus compañeros de universidad. Una cosa lleva a la otra, y como ya se les había hecho rutina, terminan dándose ayuda mientras tomaban una ducha. Temiendo que tener delicioso pueda dañar al bebé, Gyeong-woo detiene todo avance. Este accionar solo hace que el peliblanco se resienta, y desde esa oportunidad lo ha estado ignorando, haciendo la relación entre ellos tensa. Mientras el más bajo se estresa pensando en los regaños que recibirá por parte de la familia de su amante, cuando les anuncia lo del embarazo, termina encontrándose con una amiga suya. Lo que ellos no sabían era que el más alto los estaba espiando. No duda en intervenir. Daye sospecha que entre ellos hay algo más que una simple amistad. El pelinegro rápidamente niega toda posibilidad de estar vinculado a Jongwon.
gesto que solo entristece al contrario. Jeong-won le pregunta si lo odia por haberle puesto en este aprieto de formar una familia a temprana edad. El pelinegro le pide más tiempo para conocerse y enamorarse como debe ser. Saber que tiene una oportunidad con Soo-hyung emociona al más alto, que terminan yendo a un restaurante. En este se encuentra a Eun-chan, que termina quedándose con ellos por la comida gratis. Cuando el más alto va a los servicios, el par de amigos conversa. Jeong-woo admite que se siente culpable por haber arruinado el futuro del peli blanco, pero que desea cumplirle a este como esposo. Eun-chan le pide que piense bien en la decisión que tomará. Debido a los problemas que tenía a cuestas, el pelinegro termina bebiendo de más. Mientras lo lleva a casa, Jeong-woo, ebrio, se disculpa por cómo actuó al negarlo ante sus conocidos. Asimismo, le asegura que está listo para estar con el más alto como una pareja. Esta promesa se sella con un beso que pronto escala a algo más intenso. El pelinegro frena cualquier avance, ya que teme dañar al contrario y al bebé. Jeong-won le sugiere un cambio de roles, siendo él quien tome la iniciativa lo que reste de la noche. Jeong-woo acepta, ya que después de todo quiere respetar los deseos del peli blanco de estar juntos de ese modo. El más bajo le da su plena confianza para que Jeong-won pueda tomarlo. Si bien el camino es algo complicado debido a que deben preparar todo, con el paso de los minutos las cosas van tomando un nuevo matiz. Jeong-woo se siente cada vez más impaciente por saber qué es lo siguiente a suceder, por lo que apresura a su amante a dar el otro paso. Con su permiso, ambos se pierden en aquella marea de sensaciones que es tener delicioso con quien te sientes conectado. Así juntos alcanzan su límite al poco tiempo. Se toman un breve descanso para luego dejarse llevar lo que resta de la noche. Lo que les pasa factura debido a sus compromisos en la universidad al día siguiente. En el desayuno conversan más seriamente de lo que harán a partir de ahora. Se habían confesado sus sentimientos y hasta planean casarse, solo que deben previamente arreglar algunos detalles, sus estudios universitarios, hablar con sus familiares, preparar lo de su bebé. Ambos ayudarán y aportarán a su hogar. Todo parece marchar correctamente, solo que Jeong-won se siente culpable ya que no sabe cómo revelar que lo del embarazo fue una mentira. El más emocionado por su futuro es el pelinegro. Había empezado los planes de mudanza y de conversar con sus suegros. Sintiéndose culpable, Jeong-won termina invitando a Soo-hyung a tener una cita, la cual el más bajo acepta gustoso. En el parque de diversiones conocen a un niño, con el cual tienen una breve conversación. Jeong-woo se emociona al pensar en su futuro hijo y el tipo de padre que quiere ser. Escuchar esto hace sentir más culpable al contrario. Cumpliendo su sueño, la pareja termina compartiendo un beso en una noria bajo fuegos artificiales. Jeong-won se entristece al saber que su felicidad tiene el tiempo contado porque su mentira arruinará todo. Tras haber compartido un buen rato de caricias en el estacionamiento, Jeong-woo le pide al más alto que deje para después cualquier intento de tener delicioso ese día, por lo que este propone quedarse en un hospedaje para descansar. Solo que esta promesa queda en palabras porque apenas llegan a la habitación, el más alto lo empieza a besar. Tras haber conversado, deciden que en esa oportunidad solo habrá caricias, ya que al día siguiente tenían cosas que hacer. Tras una relajante sesión de toques traviesos, ambos toman una ducha para relajarse e irse a dormir. Lo que el más bajo desconocía era que Jeong-won ha empezado a sentirse extraño. Aduce que se trata de los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva. Jeong-won ha estado siendo distante y evasivo con el más bajo. Ello solo aumenta la culpa del pelinegro, quien cree que al embarazar, al contrario solo ha arruinado el futuro y los planes de este, ya que ahora debe formar una familia. Se pregunta si su relación es mera responsabilidad o si hay pasión. Eun-chan le recomienda conversar con su amante y aclarar las cosas. Jeong-won confronta al más alto, siendo sincero sobre sus miedos y sobre cómo se siente tras la noticia del embarazo. Ante el silencio del peli blanco, le pide a este una oportunidad de demostrarle que lo quiere a su lado a pesar de las circunstancias. Saber que Soo-hyung lo quiere hace que el peli blanco se lance a besarlo, gesto que le permite al más bajo corroborar que al contrario nunca dejó de desearlo. Jeong-won le confiesa que se ha tomado su tiempo para enfocarse en su carrera y en el embarazo. Tras haber preparado el espacio, ambos se entregan a una noche de pasión. A pesar de poner en riesgo su salud, el más alto toma su dosis de anticonceptivos para no dañar a Soo-hyung.
La pareja se entrega a sus bajos instintos lo que resta de la noche. Cuando habían alcanzado su límite, Jong-won evita marcarlo y anudarlo como debe ser. Ello solo extraña al más bajo, quien no entiende por qué el contrario se abstiene de ir más allá a pesar de haberle dado el permiso. El pelinegro percibe que su amante tiene fiebre alta y trata de llevarlo al hospital, pero este se niega afirmando que solo necesita descanso. Una vez más, Jong-woo cumple su deseo aunque no esté tan de acuerdo. Para un trabajo de la universidad, conoce a un compañero quien le cuenta del rumor que circula sobre Jong-won, que este era alfa por el aroma que desprendía. El rumor deja sobrepensando al más bajo. Al regresar a su apartamento, descubre que el estado de su amante había empeorado. Decidido a llevarlo al hospital, una vez más el peliblanco se niega y logra convencerlo de que estará bien si se queda a su lado. No puede evitar cumplir el deseo de Jong-won de ayudarlo a aliviar su dolor. El más alto busca cada vez más contacto. Ya no le bastan besos y caricias. Es como si este hubiera entrado en su root. A pesar de la complicada situación, Jong-woo decide ayudarlo. En mitad del asunto, el recuerdo de la primera vez que pasaron la noche juntos vuelve a su mente. El que recibió caricias esa noche fue él y no Jong-won. Dejando de lado aquellas dudas, va en búsqueda de medicamentos para bajar la fiebre del más alto y encuentra en el botiquín medicamentos que normalmente usa un alfa. Los rumores que le habían dado de su amante empiezan a tomar sentido. Decidido a recibir una explicación respecto al real segundo género del peliblanco, lo confronta. En medio de lágrimas, reconoce su identidad. Era un alfa. Sin soportar el miedo de perder a Soo-hyung, termina huyendo a la calle sin importarle su actual estado de root. Todo lo que había logrado se había desmoronado a causa de ser un mentiroso. Jong-woo está angustiado porque no ha tenido noticias del más alto desde que supo de su verdadero género. Temiendo perderlo, es que busca más información para descubrir por qué le mintió. Sus compañeros le cuentan que este suele ser alguien solitario, ya que por sus feromonas solía excluirse. Tras recordar los buenos momentos a su lado, el pelinegro concluye que la mejor manera de terminar todo es conversando con este. La madre del más alto le brinda la dirección del lugar donde solía quedarse. Efectivamente, encuentra a su amante, quien sufría en silencio las consecuencias de soportar su celo solo. Jong-woo estaba dispuesto a ayudarlo, pero el más alto lo rechaza, ya que no quiere hacerle más daño de lo ya hecho. El pelín-negro le asegura que su omega lo quiere y pertenece a él, por lo que confiaba ciegamente, sabiendo que, a pesar de todo, Soo-hyung lo elegía y amaba. Es que el alfa de Jong-won toma el control. Ambos dejan salir sus instintos, se complementaban también. Pronto llegan al límite, solo que esta vez el peliblanco se detiene al momento de anudar. No sabía si era lo correcto. Si durante todo el tiempo Jong-won ha estado en un trance, reconoce que anudar sería hacerle daño a Soo-hyung. El pelinegro sabe que su alfa lo ama y que el amor que comparten es correspondido, por lo que, dejando de lado su temor, le da el permiso para anudarlo. Finalmente sellaron su vínculo con una marca y un beso intenso, dejando que sus feromonas creen el espacio perfecto para caer. Tras esa conexión intensa, ahora conscientes, aclaran malentendidos y se piden disculpas. Por más que Gyeong-woo le recuerda que todo estaba perdonado, el peliblanco le pide una oportunidad para explicarle el por qué le mintió. Desde que eran niños, Jong-won ha estado enamorado de Soo-hyung. Guardando sus sentimientos, vio cómo el pelinegro se iba enamorando de otros, menos de él. Un día se confesó a este, pero Gyeong-woo le aclaró que solo lo ve como un hermano menor. Cayó en cuenta de que tenía todo en contra, la breve diferencia de edad entre ellos y que este buscaba un alfa. Es que se obsesionó con la idea de ser uno, lo que trajo consigo una gran desconfianza de sí mismo. El destino hizo que cada uno tomara caminos diferentes y dejaron de verse. Después de su graduación, fue diagnosticado como alfa. Se prometió esforzarse y volverse el alfa que Soo-hyung esperaba. Logró ingresar a la misma universidad que el más bajo. Fue en la fiesta de bienvenida en donde se reencontró con este. Debido al problema que le ha traído no saber controlar sus feromonas, es que tomó un supresor del mismo. Ello trajo consigo que el pelinegro pensara que era un beta. Debido a que Soo-hyung tomó de más, este terminó poniéndose cariñoso y hasta seductor. Una cosa lleva a la otra y ambos terminan enredados en medio de caricias cada vez más intensas. Sin embargo, Gyeong-woo parece no recordar nada.
desilusionando al alfa y dejándolo con dudas. Había escuchado a Soo-hyung hablar con amigos sobre su deseo de encontrar un alfa y formar una familia con este. Sabía que la idea que rondaba por su mente estaba mal, pero no tenía más alternativa. Tenía que ser egoísta y falso si no quería perder al más bajo. Ocultando su aroma y fingiendo ser Omega y estar embarazado, lo logró. Totalmente arrepentido, le pide disculpas por su error. Tras escucharlo, el pelinegro termina perdonándolo y dándole una segunda oportunidad. Ambos deciden empezar de cero. No hace mucho habían empezado a vivir juntos. La vida de pareja les está yendo genial. Un día, al volver a casa, es recibido por Gyeong-woo, quien le da una increíble noticia. Estaba esperando un bebé. Gyeong-woo aprovecha la oportunidad y le pide matrimonio al más alto, quien feliz acepta. Estaban listos para enfrentar juntos cualquier obstáculo que la vida les deparara. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Alexandra Crispín, Esperanza Solorzano, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez,